Gracias. Ya, entonces estamos viendo el problema 3, ¿cierto? Y que me dice que si esta función está bien definida. Entonces, para que f sea una función, tiene que cumplirse de que para todo x en los reales, es decir, en el dominio, debe existir un elemento en el recorrido que lo llame b, tal que f de x es igual a y. Y ahora, bueno, eso es lo que tenemos que probar. Ahora estamos viendo, ¿cierto?, qué pasa en algunos valores. Me doy cuenta que el 1 es 1,0000, ¿cierto? Entonces el primer decimal, ¿cierto?, es 0. Y entonces f de 1 es 0. De la misma forma veo que los números naturales, ¿cierto?, tienen decimales 0. Así que el primer decimal es 0. Y si considero los enteros, también no tiene decimales, así que va a ser 0. Entonces todos los números enteros, su función vale 0. Entonces quiere decir de que va a cambiar si es que nosotros tenemos decimales. Ahora sí, si x vale 0,5, por ejemplo. Entonces f de 0,5, ¿cuánto va a valer? Sería 5, ¿o no? 5, muy bien, exacto. Sí. Y entonces los 0,5, el 0,55, el 0,51, el 0,52, ¿cierto? El 0,525, el 0,53582. Todos esos van a tener x igual a todo eso, f de x va a ser igual a 5. Bueno, y todos esos, y además, si yo le coloco un valor entero acá, vamos a poner n, porque da lo mismo, o z, porque es un número entero. Es decir, cualquier número, 0, 1, 2, menos 4, menos 6, todos esos, pero tienen el 5 en común, ¿cierto? Todos los que tienen el 5 como primer decimal, todos son 5 la función. Entonces, fíjense, bueno, estaba por esperarse porque fíjense, tengo un dominio que es una cantidad infinita y tengo una imagen que tiene una cantidad finita. Entonces, es de esperarse que muchos números en el dominio van a parar a un solo número en la imagen, porque si no, no podría definir bien la función, ¿cierto? Ahora habría que pensar entonces qué valor real no cumple esta condición, que sea la primera cifra del decimal del valor. ¿Será que existe alguno? Por ejemplo, ¿qué pasa con el 0? ¿Cuál va a ser la imagen del 0? 0. 0, muy bien, claro, y está dentro de los enteros, así que sería 0. ¿Y habrá algún otro valor? No sé, no se me ocurre. Ah, ¿y si es f de raíz de 2? ¿Cuánto será eso? ¿Qué hacemos con el raíz de 2? Reflejamos con raíz de 2 nomás igual, ¿cierto, no? No, porque la función es el primer decimal del número. Entonces no puede aparecer un raíz de 2 al otro lado porque Es que la imagen la es raíz, 0, 1, la 2, 3. raíz, ¿Sí? perdón, la raíz de 2 es como 1,41, entonces sería el 4 entonces, ¿no? Es, muy bien. F de raíz de 2 es 1,41, 42, 1, 3, 5, 6, 4. Por lo menos se sabe en la calculadora. Entonces la función es 4. Exacto. Entonces cualquier número irracional se debe escribir en su forma decimal y analizar y estudiar cuál es el primer dígito, que en este caso sería 4.
Entonces, ¿qué creen? Porque tenemos que mostrar esta proposición. Me dice que para todos los elementos en el dominio existe un elemento en la imagen, tal que f de x es igual a y. Entonces, ¿hay un elemento en el dominio tal que no tenga imagen? ¿O todos tienen imagen? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Disculpe. Todos deberían tener el mismo decimal, o sea, 0. La pregunta es, ¿será que existe algún elemento en los reales tal que no tenga un elemento en su imagen? Es decir, no lo voy a poder representar como en la función. O, dicho de otra forma, ¿será que hay un decimal, o será que hay un número real que se puede escribir, que no se puede escribir como su forma decimal? Porque si lo escribo en forma decimal, encuentro el primer dígito y encuentro el valor de la función. Yo pienso que sí se cumple eso porque teniendo ya todos los números naturales, incluidos cero, se tienen todas las combinaciones para decimales. Así que sí se puede cumplir eso. Pero no es solamente para los naturales, es para los No, reales. pero me refiero a que para ¿Sí? la imagen tenemos a los naturales y al cero, o sea que tenemos toda como digamos, la gama de combinaciones que se pueden tener en los decimales, o como la Eso, primera cifra de decimal. claro. Claro, estoy considerando exactamente todos los dígitos, ¿cierto? Que puedo considerar en el primer decimal, porque está entre 0 a 9. Muy bien, claro. Y entonces la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Será que todo número real se puede escribir en su forma decimal? ¿O hay algún número real que no se puede escribir en forma decimal? Números reales, creo que sí se pueden. Y ahora si viene siendo, no sé, un número imaginario, no, Sí, no se claro. podría, creo, si mal no Pero, recuerdo. O me equivoco. sí, está bien, muy bien. Claro, exactamente. Cualquier número real, ¿cierto? A ver, vamos a escribirlo acá. Si X pertenece a, si X pertenece a los reales, ¿cierto? Entonces tenemos que X se puede escribir en su forma decimal. Z, voy a poner de 1, de 2, que son los dígitos. De 3, de 4. Y entonces la función dice que toma X y le da el valor de D1. Eso es la primera cifra. Es el dígito. Pero esta expresión siempre se puede hacer. Siempre podemos escribir. De esta forma. Porque bueno, nosotros no lo vimos casi en todos los casos, fíjense. Aquí vi en el caso entero, ¿cierto? Los enteros le coloco ceros, así que se pueden escribir de forma decimal. Y aquí son los decimales, ¿cierto? Que pueden ser finitos o infinitos. En el caso de finito, quiere decir que son fracciones, por ejemplo, un medio. Y si es en el caso infinito, ¿cierto? Esos son números irracionales como el raíz de 2. Entonces, ¿qué otro número hay? Los naturales, pero están dentro de los reales, de los enteros, ¿cierto? Tengo los números decimales finitos, que son las fracciones, o sea, los racionales, y los irracionales que se escriben de forma de decimales infinitos. Entonces, como siempre podemos escribir el número real de esta forma, yo siempre puedo identificar el primer dígito. Por lo tanto, f está bien definida. Es decir, todo mi conjunto en los reales
A mí me gustan hacer estas pelotitas porque creo que se entiende un poquito mejor lo que está pasando. Voy a poner aquí B, que es el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces, todos los números reales, ¿cierto? Van a ir a parar al conjunto B. Y fíjense que sin importar en qué decimal es, ¿cierto? Va a ir variando entre 0 y 9, así que como que topa todos los elementos de este conjunto. Así que todos los elementos de acá, eso se cumple que para todo X que pertenece a los reales, va a existir un elemento Y que pertenece a B, tal que f de X es igual a, le vamos a poner de 1 en vez de de 1, tal que f de X es igual a D1. Ya de 1 es el primer dígito del decimal. Así que no está bien escrita la demostración del ejercicio, pero yo creo que se entiende la idea, ¿cierto? Porque tomamos todos los números reales y los números reales se pueden escribir así. Y si podemos escribir los números reales de esta forma, siempre podemos identificar entonces el primer dígito y así la función va a estar bien definida. Así que sí, está bien definida la función. ¿Dudas, consultas? No, profe. Ya, muy bien. El problema 4 dice, determine si las siguientes funciones son inyectivas y o sobreyectivas. F, que va de las reales, menos el menos raíz de 2 y raíz de 2 a los reales, donde f de x igual a x más 1 partido por x cuadrado menos 2. ¿Se acuerdan lo que es inyectiva y sobreyectiva? Ahora yo creo que ya lo vieron. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Que inyectivas son cuando tocan en un solo punto y sobreyectivas cuando tocan en y biyectivas cuando son ambas. ¿Y qué cosa era sobreyectiva? Que no escuché bien. Cuando tocan más de un punto. Ya. No, no es necesariamente que toque más de un punto, porque una no es la contraria de la otra, porque si no, no existiría biyectividad, que cumple las dos al mismo tiempo. Pero sí entiendo más o menos lo que quiere decir. Inyectividad quiere decir que toma un solo punto, es decir, para todos los puntos, tengo dos puntos distintos, ¿cierto? Eso quiere decir de que sus imágenes son distintas. Eso es F es inyectiva. Este es más claro de ver, ¿cierto? Que dos puntos distintos, sus imágenes son distintas. Pero la forma de demostrarlo es el contrario. Si f de x1 es igual a f de x2, implica que x1 es igual a x2. Estas son equivalentes, ¿ya? Como les digo, la primera es como para poder entender lo que está pasando. Estoy diciendo que dos números distintos, ¿cierto? Sus imágenes van a ser distintas, o sea, van a un solo punto. Y para demostrarlo, yo digo que, bueno, si las imágenes son iguales, la única condición es que los puntos tienen que ser iguales. Dice que significa lo mismo, pero por lo menos lo que yo entiendo, o sea, creo que es más fácil, ¿cierto?, entender la primera que la segunda, aunque dicen lo mismo. Entonces, eso es ser inyectiva. Y ser sobreyectiva, F es sobreyectiva, es decir, que para todo I que pertenece a B, si por ejemplo F va de A en B, para todo I que está en B, existe un X que está en A, tal que F de X es igual a I.
Eso. Fíjense que es súper parecido a la definición de función. Ya, pero la función me dice para todo x que está en el dominio, existe un elemento en el recorrido. En cambio acá dice para todo elemento en el recorrido, existe un elemento en el dominio, al que f de x es igual a y. Es decir sobreyectividad, como yo ya sé que todos los elementos del dominio, por ser función, todos los elementos de aquí, ¿cierto? Van supuestamente a algún conjunto acá. Esa es la imagen. Imagen de F. Eso es por ser función. Ahora me dicen que para todos los elementos de B, es decir, para todos estos elementos y todos los de acá, va a existir un elemento allá. Es decir, lo que está diciendo de que esta imagen no es esa, sino que es todo. Eso es un conjunto. Sino que la imagen de F va a ser igual a B. Entonces, otra forma de mostrar sobreyectividad es mostrar que la imagen es todo el conjunto de llegada. Esa es la diferencia con ser función. La función puede llegar a ser subconjunto del conjunto de llegada, en el caso azul, pero para que sea F es sobreyectiva, si F es sobreyectiva, el conjunto de llegada es todo el conjunto del codominio, del B. Porque todos los elementos de B tienen alguien que viene del dominio. Aquí sin importar si van a 2, como decía su compañero, o no. O vienen de 2, no importa. Pero toman todos los elementos acá. No hay ningún elemento en B tal que no tiene una preimagen. Entonces, ya tenemos más o menos la definición, ¿cierto? Entonces, la función f dice que son todos los reales menos el menos raíz de 2 y raíz de 2 hacia los reales. Y entonces toma la función f de x más 1 y x cuadrado menos 2. Fíjense que sacan el menos raíz de 2 y raíz de 2, que es justo donde se hace 0 el denominador. Entonces la pregunta es, ¿será que es inyectiva? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la definición, que vamos a usar esa definición, y ver si se cumple. F de x1 es igual a f de x2. Entonces, x1 más 1 partido por x1 al cuadrado menos 2 es igual a x2 más 1 partido por x2 al cuadrado menos 2. Entonces yo creo que estos sean iguales, así que voy a multiplicar cruzado. Entonces me queda x2 al cuadrado menos 2 por x más 1 es igual a x cuadrado más x2 más 1 por x1 al cuadrado menos 2. Y esto es x1. Entonces me queda x2 al cuadrado por x1 más x2 al cuadrado menos 2x1 menos 2. Es igual a x2 por x1 al cuadrado menos 2x2 s por s más x1 al cuadrado menos 2. Muy bien, entonces aquí tengo un menos 2, aquí tengo un menos 2, se me van, ¿cierto? Voy a pasar todo hacia el otro lado, me va a quedar x2 al cuadrado por x1 más x2 al cuadrado menos 2x1 menos x2 x1 al cuadrado menos 2x2, eso es más, ¿cierto?
menos x1 al cuadrado es igual a 0. Menos, más, menos. Muy bien. Entonces aquí puedo factorizar, voy a factorizar este y este. Me queda x2 por x1. x2 menos x1. Voy a factorizar s con s. O sea, voy a agruparlos. Y se pueden factorizar. Me queda x2 menos x1 al cuadrado. Así que es x2 más x1. ¿Cierto? Y voy a agrupar esto con este. Me queda más 2x2 menos x1. Muy bien, entonces puedo factorizar todo por x2 menos x1, ¿cierto? Y me va a quedar x2, x1 más x2 más x1 más 2. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Sumar lo que está dentro? Ah, no, no se puede. No se puede. No se puede. Sinceramente no se me ocurre qué hacer ahí, la verdad. ¿A alguien se le ocurre? No. Y pasar todo lo que factorizó dividiendo al 0, eso daría 0, y que hay uno menos x1, y el x1 lo pasaría al otro lado, ¿o no? Sí, puede ser. Es que, ya. Entonces, esto es igual a 0, quiere decir que x2 menos x1 es igual a 0. Y si tuviéramos esto, estaríamos listos y diríamos que es inyectiva, o x2, x1 más x2 más x1 más 2 es igual a 0. El problema es que yo no puedo descartar este. Entonces parece que esta función no es inyectiva, porque no puedo descartar esto de aquí. ¿Por qué no? Para ver. Claro, por ejemplo, x1 es igual a menos 2 y x2 es igual a 0. En ese caso, si uno lo reemplaza, aquí va a dar 0, aquí me da 0, aquí me da menos 2 y aquí me da 2 y me da 0. Entonces tengo valores tal que se cumple esa condición. Y menos 2 y 0 pertenecen al dominio, a la función. Entonces en realidad aquí vemos de que f no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque fíjense que esto aquí llegamos, pero también llegamos a otra cosa. Y no hay forma de descartar. Es más,
me dio un ejemplo donde vale. Entonces, también pueden haber valores, ¿cierto? Donde cumple esto y no necesariamente son iguales los números. Entonces, la función no es inyectiva. Me preguntaban mostrar que es inyectiva. Bueno, aquí mostramos que no es inyectiva. ¿Se entiende? O más o menos. Sí. O sea, complicado, pero... Sí, Mira, por eso bueno. les pregunto si se entiende o no. Ya, miren. Nosotros al empezar el ejercicio, ¿cierto? Queremos demostrar de que sea inyectivo. Entonces tengo que tomar imágenes iguales y mostrar que solamente vale esto. Nosotros tomamos las imágenes, empezamos a operar, ¿cierto? Y me da esta multiplicación. Cuando una multiplicación es igual a 0, quiere decir estrictamente que una de las dos es igual a 0, o las dos. Entonces puede ser que esta sea 0, o puede ser que este otro lado sea 0. Entonces nuestro trabajo para demostrar que sea inyectiva es mostrar que exactamente este vale y esto de acá no se cumple. Nunca, nunca se cumple. Pero fíjense que aquí encontré dos puntos distintos y vale la ecuación. Entonces en realidad no es que no se cumplan nunca, sino que sí se cumple. Por lo tanto no puedo descartar este caso. Y si no puedo descartar este caso, la función no va a ser inyectiva porque puede ser que sean iguales o puede ser que sean distintos. Y cuando ya son distintos, entonces la función no es inyectiva. Si tengo dos puntos distintos y sus imágenes son iguales, la función no es inyectiva. Ahora está un poco más claro. Sí, profe. Ya. Súper. Entonces, y la segunda. Bueno, hay que mostrar también de que esta es inyectiva y sobreyectiva. ¿Será que es sobreyectiva? Entonces, para demostrar que sea sobreyectiva, tengo que demostrar que todos los valores de la imagen, ¿cierto? La imagen tiene un elemento en el conjunto de partida. Ya. Entonces, para demostrar que es sobreyectiva, tengo que demostrar F es sobreyectiva si para todo B que pertenece al conjunto de llegada, que parece que son los reales, ¿sí? Para todo B que pertenece al conjunto de los reales, existe un X que pertenece a los reales menos raíz de 2, tal que f de x es igual a b. Es decir, para demostrar que sea sobreyectiva, tengo que mostrar de que f de x es igual a x más 1 partido por x cuadrado menos 2. Eso, ¿cierto? Más 1, sí. Es igual a un elemento b que en realidad pertenece a los reales.
Entonces tengo que demostrar de que existe un X tal que me va a dar este valor. Todos los elementos reales, ¿cierto? Tienen alguna expresión en el conjunto del dominio. Ya, muy bien. Entonces, si tenemos esta igualdad, podemos tomar que x más 1 es igual a bx cuadrado menos 2b. Es decir, bx cuadrado menos x menos 2b menos 1 es igual a 0. Entonces vamos a ver qué valores de x satisfacen esta ecuación en función de b. Entonces x es igual a menos, este va a ser mi a en la formulita, aquí hay un menos 1 y este es c, a, b y c. Entonces menos b más 1 más menos la raíz de b cuadrado, 1 menos 4ac menos 2b menos 1 partido por 2a, que sería 2b. Entonces esto es 1 más menos la raíz de 1 más 4b por 2b menos 1. Entonces, estoy tomando, quiero que esta imagen, ¿cierto? Este valor sea un valor real. Y entonces debo encontrar el x tal que cumple esta ecuación. Para encontrar ese x debo encontrar este x, ¿cierto? Tal que cumpla esta ecuación. Y esto va a ser un valor real, ¿cierto? Esto tiene que pertenecer a los reales menos menos raíz de 2 partido coma raíz de 2. Y esto va a ser real siempre y cuando 1 más 4b por 2b menos 1 es positivo o 0. Entonces tenemos que analizar eso cuando es positivo o 0. Y esto es 1 más 2 por 4 son 8b cuadrado menos 4b. Es decir, 8b cuadrado menos 4b más 1, quiero que sea mayor o igual que 0. Y ahora tengo que hacer esta cuadrática. ¿Cuándo es? Veamos, 8b cuadrado menos 4b más 1 es igual a 0. Quiero ver los factores, o sea, ¿cómo lo puedo factorizar esto? Y esto es b menos b es 4 más menos la raíz de 16 menos 4 por 8 por 1. Partido por 2 por 8. Entonces esto es 4 más menos 16 menos 8 por 4 son 32. Son 16. Entonces nunca se hace igual, nunca se hace 0. Ya, nunca se hace 0. No tiene factores que se hacen 0. Porque tengo unas raíces complejas. Entonces, ¿esto siempre es positivo o esto siempre es negativo? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros cuando tenemos una ecuación cuadrática, puede ser así o puede ser así. Va. Así, así. O puede ser así. ¿Cierto? Aquí quiere decir de que hay una parte de la ecuación que es positiva. Esta quiere decir que es positiva. Y aquí hay una parte que es negativa. Y hay una parte que son ceros.
Entonces tiene 2 ceros. En este caso, no hay ceros, porque cuando se hace cero, nunca, porque es un valor complejo. Entonces no estamos en este caso. Entonces pueden ser esas dos opciones. Las dos no tienen cero. En este caso, todo eso es positivo. Y en este caso, todo es negativo. ¿Cuál de las dos estamos? ¿Se acuerdan cuando era positivo? Es positiva la ecuación cuadrática siempre y cuando, si uno lo escribe así, a cuadrado x, no, ax cuadrado más bx más c es mayor que 0 siempre y cuando el a es positivo. Y ax cuadrado más bx más c es menor que 0 siempre y cuando el a es negativo. Entonces, como yo sé que esto no tiene ceros, tiene que ser mayor o menor que 0, entonces me preocupo del a, que en este caso el que acompaña el b cuadrado. Y este es positivo, ¿cierto? Entonces todo esto siempre es positivo. Esto es positivo para todo b. Entonces, si es positivo para todo b, quiere decir que esto siempre es positivo y por lo tanto voy a tener una raíz real. Esto de aquí siempre es positivo. Por lo tanto, siempre esto pertenece a los reales. Y si pertenece a los reales, quiere decir de que encontré, ¿cierto? Para todo valor, en este caso tomé un b cualquiera y encontré el elemento que viene de él, que es un valor real. Entonces, sí es sobreyectiva. Luego, F es sobreyectiva. Bueno, antes de poner la conclusión, vamos a decir, X siempre está en los reales. Entonces, F es sobreyectiva. ¿Por qué dije eso? Porque fíjense que el X me queda una solución de una ecuación cuadrática. Entonces puede ser que el discriminante, ¿cierto?, sea negativo. Y si el discriminante es negativo, el valor de X es un número complejo. Por eso analizamos el discriminante y vimos que siempre era positivo. Por lo tanto, si siempre es positivo, no voy a tener valores negativos y por lo tanto el valor de X siempre va a ser un número real. ¿Está claro? ¿Dudas? Todo bien. Sí, profe, sí se entiende. Ya, súper. Entonces ya vimos que la función f es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Y la función g. Vamos a poner aquí. Ya la función g. Fíjense que la función g toma de menos pi a pi y va hasta menos pi cuadrado hasta pi cuadrado. ¿Esta función es inyectiva? ¿Qué creen ustedes? No, porque es parábola. Claro, es parábola. Bueno, aunque fuera parábola, fíjense que el dominio está entre menos y más, el mismo valor. Así que está tomando las dos ramas de la parábola.
Y ahí ya no va a ser inyectiva. Claro. Una función que puede ser una parábola puede ser inyectiva siempre y cuando considero una de las dos ramas. Pero en este caso estoy tomando así. Esto es una recta. Estoy tomando así. Una semiparábola. Desde menos pi hasta pi. Entonces fíjense que exactamente en estos valores, bueno, y para cualquier otro, sus imágenes son el mismo. Así que ya de inmediato demostramos que no es inyectiva. Bueno, pero como estamos en álgebra, no podemos hacer dibujitos. Entonces tenemos que hacerlo con el x1 y el x2. Entonces eso va a ser x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. X1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es igual a 0. Y entonces tenemos como el mismo caso anterior, va a tener una multiplicación, ¿cierto? Tengo una multiplicación, quiere decir que x1 menos x2 es igual a 0, o que x1 más x2 es igual a 0. Entonces digo que x1 es igual a x2, o x1 es igual a menos x2. Y este caso no se puede eliminar porque, por ejemplo, si yo tengo el 1 y el menos 1, si x1 es igual a eso y el x2 es igual a eso, son dos números distintos que tienen su misma imagen. G de x1 es igual a G de x2 es igual a 1. Entonces la función no es inyectiva. Luego, G no es inyectiva. Si hubiéramos tomado la misma G y en vez de tomar ese intervalo, tomamos desde el 0 al pi, ahí sí voy a tomar una función que es inyectiva porque parto de aquí y llega hasta acá. Yo estoy tomando una rama nomás. Pero como tomo este intervalo de menos pi a pi, entonces tomo las dos ramas y por eso mi función no es inyectiva. ¿Será que es sobreyectiva? ¿Cuál es la imagen de esa función? Camila iba a decir algo. No, o sea, no era Camila, que sí es sobreyectiva. Es sobreyectiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la imagen? En 2 puntos es la misma. Son exactamente esos puntos. A ver. Ah, no. No es sobreyectiva, mira. Uno se confunde. La imagen es, vamos a calcular G de menos pi. Y la imagen de eso es menos pi al cuadrado y eso es pi cuadrado. Ese es el extremo acá. Después podemos calcular G de 0. Me va a dar 0. Y G de pi es pi cuadrado. Entonces la imagen en realidad va de 0 a pi cuadrado. Y claro, uno lo puede ver aquí, ¿cierto? La imagen son los valores verticales. Entonces llegan desde aquí, del 0 hasta los valores que están aquí. Perdón. Esta es la imagen. Y entonces la imagen es distinto de menos pi cuadrado a pi cuadrado, ¿cierto? Entonces no es sobreyectiva. ¿Y qué es, profe, si no es sobreyectiva ni inyectiva? Función. Ok. Si nosotros tenemos funciones y estas son propiedades de las funciones, pero no quiere decir que todas las funciones tengan estas propiedades. Si las tienen, son más interesantes.
porque así voy a poder encontrar la inversa y todo lo demás. Pero pueden haber funciones que no sean inyectivas y no sean sobreyectivas, como en este caso. Y bueno, son funciones también. Y lo que podemos hacer es, para que tener la propiedad, aunque no lo está pidiendo acá, pero si en realidad queremos de verdad tener las propiedades, podemos restringir el dominio o restringir el recorrido. Entonces tenemos otra función que se comporta igual que esta, pero sí cumple las propiedades. Como les decía, tomar en vez del dominio menos pi a pi, tomar el dominio entre 0 a pi, ya eso va a ser una función inyectiva. Pero es otra función que cumple las mismas propiedades que esta, ¿cierto? Pero tiene la propiedad de ser inyectiva, por ejemplo. O restringir el recorrido y así la función va a ser sobreyectiva. Pero como les digo, una función está definida por el nombre, ¿cierto? Es decir, el comportamiento que va a hacer con los valores, su dominio y su recorrido. Si cambiamos, modificamos una de las tres cosas, tenemos otra función. Entonces, en este caso, esta función es función solamente y no cumple la propiedad de inyectividad ni de sobreyectividad. Profe, para la PEP, ¿solo va a entrar funciones o igual va a entrar un poco de conjunto y lógica? También conjunto y lógica. Ya. Sí. Sí, conjunto, lógica y funciones. Eso es lo que entra para la PEP. Mañana está activada la tarea para que la puedan empezar a realizar. Ahí tienen una semana para entregar la tarea. Pero si la abren, tienen 24 horas para entregarla. Así que tengan cuidado en dejarla habilitada por más tiempo, que se va a cerrar y no la van a enviar. Así que y dicen que la tarea es una preparación para la prueba, así que también es bueno para hacer. Y además evaluar. ¿Menos alguna otra duda? ¿Consulta? Por mi parte no, profe. ¿No? No sé si alcanzamos a hacer el tercero. Miren. Si se proponga una función que sea sobreyectiva. Esta es una pregunta abierta, así que van a haber varias respuestas. Proponga una función que va de z a los reales, no, z cruz los reales y va a los z, que es sobreyectiva. O sea, el producto cruz, ¿cierto? ¿Saben lo que es el producto cruz? Quiere decir de que z cruz los reales son pares ordenados, z, x, tal que z pertenece a los enteros y x pertenece a los reales. Ya, entonces esto está en un plano cartesiano, donde la primera coordenada son enteros y la segunda coordenada son reales. ¿Qué función podemos tomar que tome esto y nos lleve a los enteros? ¿Qué puedo hacer con esto para que llegue a f de z, x, que sea un valor entero? ¿Qué función podemos tomar ahí? No sé si esté bien, pero una parábola en el primer cuadrante. ¿Una parábola en el primer cuadrante? ¿Cómo así? ¿X cuadrado o Z cuadrado? No, entonces no. No sé si sea bueno, pero esto de aquí uno lo puede tomar de esta forma.
Ahí. Ahí. Entonces, Z son estos valores. Y estos son los reales. Entonces, este conjunto son en realidad puras líneas así. Y para atrás. Ese es el dominio. Y la imagen son valores enteros. Aquí son Z. No sé si ayuda mucho en la visualización. ¿Qué puede ser? Se me ocurrió algo. Puedo tomar esto. Z más X. Bueno, esto no es un número entero, ¿cierto? Pero si tomo la parte entera de X, la parte entera es X más Z, eso es un entero. Eso es un valor entero. Por ejemplo, f de 2, raíz de 2. Ese va a ser 2 más, y raíz de 2 dijimos que era 1,4, ¿cierto? Entonces la parte entera es 1. Esa es la parte entera. 2 más 1, 3. Y 3 es un entero. Esa es una función que se me ocurrió que podían considerar. Porque la idea es transformar, ¿cierto? El real en alguna cosa que me dé, con la operación me dé un número entero. Así que lo podemos pensar así. Voy a sacar este gráfico porque creo que se enreda más que explica. Ahora sería bueno ver, y eso queda de tarea para usted, ¿será que esto es sobreyectivo? Porque bueno, hice la función, pero no sé si es la función que necesitamos. ¿Será que hay algún valor entero que no cumpla esa condición? ¿Cierto? Yo creo que sí es sobreyectivo, pero habría que probar. Y ahí queda de tarea. Y bueno, tarea para ustedes también es ver otra función que cumpla la condición. Tomar que sea este f, este es mi dominio y mi recorrido es los enteros y tengo que definir una función tal que el resultado me dé un número entero y además que me dé que la función sea sobreyectiva. Eso. ¿Ok? Que estén bien. Chao. Yo prefiero. Chao.